Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde las historias más oscuras de familia, ambición y justicia salen a la luz. Si te gustan los relatos intensos con giros inesperados, quédate porque esta historia no es lo que parece. Mi madrastra, Verónica Salazar, preparó la nevera portátil ella misma aquella mañana. 2 botellas de champán. Queso importado. Aceitunas traídas desde una tienda exclusiva. Y algo más. Un documento legal perfectamente firmado y notariado, listo para ser usado en el momento adecuado. El yate salió del muelle al mediodía. Mi hermanastra, Lucía, estaba sentada en la proa. No me miró ni una sola vez durante la primera hora. Ni un saludo. Ni una palabra. El agua estaba tranquila. Demasiado tranquila. A las 7 de la tarde, yo estaba dentro de ella. Pero para entender cómo llegué ahí, tienes que conocer a mi padre. Se llamaba Alejandro Rivas. Un hombre que construyó un imperio desde cero. Empezó con una pequeña embarcación y terminó controlando rutas marítimas clave en la costa. Era el tipo de hombre que no dejaba nada al azar. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Cáncer. Rápido. Implacable. Después de eso mi padre me crió solo. Crecí entre muelles, barcos y oficinas llenas de abogados discutiendo contratos. Mientras otros niños jugaban, yo hacía tarea escuchando negociaciones millonarias. Cuando cumplí 18, él se casó con Verónica. Elegante. Encantadora. Perfecta en apariencia. Ella trajo consigo a su hija, Lucía, 2 años menor que yo. Siempre callada. Siempre obediente. Como si viviera bajo instrucciones invisibles. Se mudaron a nuestra casa frente al mar. Y todo cambió poco a poco. Mi padre tenía una tradición, cada año hacíamos un viaje en yate. Era sagrado para él. Pero eso terminó el día que murió. Un infarto. Repentino. En su oficina. Lo encontraron con una taza de café aún caliente en la mano. El testamento se leyó días después. El abogado de la familia, Héctor Molina, fue claro. Yo heredaba el control total de la empresa, a través de un fideicomiso intocable que mi padre había creado años antes. Verónica recibiría una casa, y una asignación mensual. Nada más. Recuerdo perfectamente su expresión. No gritó. No lloró. Solo me miró, como si algo dentro de ella acabara de romperse. Y en ese momento, sin saberlo, empezó todo. Durante los meses siguientes, Verónica cambió. Al principio fueron pequeños detalles. Redecoró la casa. Quitó fotos de mi infancia. Sustituyó los cuadros de mi madre por arte moderno. Luego vinieron cambios más grandes. Cerraduras nuevas. Espacios restringidos. Pero yo no dije nada. Mi padre había querido que ella viviera ahí, y yo respetaba eso. Hasta que un día, Héctor me llamó. Se está moviendo, me dijo. Verónica había intentado impugnar el fideicomiso. Alegaba que mi padre no estaba en sus cabales cuando lo firmó, y que yo lo había manipulado. Era absurdo. El documento se creó cuando él estaba en su mejor momento. Pero entonces Héctor dijo algo que no olvidé. Cuando la gente se queda sin opciones legales, se vuelve creativa. No entendí lo que quería decir. No en ese momento. Porque justo después. Verónica empezó a ser amable. Demasiado amable. Cocinaba los domingos. Me llamaba cariño. Me traía café todas las mañanas, y esperaba a que yo lo bebiera. Todos los días. Sin falta. Como si estuviera midiendo algo. Como si cada gesto fuera una inversión. Hasta que a finales de mayo, hizo una propuesta. Deberíamos retomar el viaje en yate, dijo suavemente. Por tu padre. Lucía levantó la mirada por un segundo. Algo en su expresión, no era normal. Pero desapareció tan rápido que dudé de haberlo visto. Y aún así, dije que sí. Porque era la tradición de mi padre. Porque pensé que era una forma de sanar. No sabía. Que en realidad era una trampa.
La mañana del viaje llegó con un silencio extraño. Empaqué una bolsa sencilla, protector solar, una novela que llevaba meses sin terminar, y la brújula de mi padre. Era antigua. De latón. Pesada. Siempre decía lo mismo sobre ella. No te dice a dónde ir, te dice hacia dónde ya estás mirando. Nunca entendí completamente esa frase. Hasta ese día. Cuando llegué al muelle, el yate ya estaba listo. Verónica estaba allí, vestida de blanco, impecable como siempre. Llevaba un reloj nuevo que no le había visto antes. Brillaba bajo el sol. La nevera estaba a sus pies. Cerrada. Preparada. 2 hombres estaban en la cubierta trasera. No los reconocí. ¿Dónde está el capitán Ramírez? Pregunté. De vacaciones, respondió Verónica sin dudar. Contraté reemplazos. Muy recomendados. Los hombres solo asintieron. No se presentaron. Uno era robusto con la piel quemada por el sol. El otro, delgado, llevaba gafas oscuras que reflejaban todo, menos sus ojos. Subí al yate. Lucía ya estaba en la proa, mirando su teléfono. No levantó la vista cuando llegué. Ni siquiera dijo hola. Algo en mi interior se tensó. Pero lo ignoré. El primer tramo del viaje fue normal. Demasiado normal. El mar estaba calmo. El motor avanzaba sin esfuerzo. El cielo limpio sin nubes. A las 2 de la tarde Verónica abrió el champán. Sirvió 3 copas. Por la familia, dijo levantando la suya. Brindamos. El sabor era seco. Frío. Miré la brújula por costumbre. El norte estaba claro. Nos dirigíamos hacia el sureste bordeando la costa. Un lugar que mi padre solía visitar. Pero algo no encajaba. A las 6:30, el yate se detuvo. No reconocía la zona. No era uno de los lugares habituales. Es hermoso, ¿verdad? Dijo Verónica acercándose. Asentí lentamente. El sol comenzaba a caer. El cielo se teñía de naranja. El mar, demasiado tranquilo. Ella sirvió la última copa y caminó hacia mí, donde estaba apoyada en la barandilla trasera. Una noche perfecta, susurró. Se acercó más. Demasiado cerca. Podía oler el queso, el champán, su perfume. Y entonces en voz baja, casi como un secreto, dijo. Saluda a los tiburones de mi parte. No tuve tiempo de reaccionar. Su mano empujó con fuerza en el centro de mi espalda. La barandilla cedió. No como algo que se rompe, sino como algo que fue preparado para romperse. Caí hacia atrás. El agua no estaba fría. Ese fue mi primer pensamiento. El segundo. El sonido del motor acelerando. Salí a la superficie. El yate ya estaba lejos. Alejándose. «¡Hey!», grité. Nadie respondió. Vi a Lucía en la cubierta. Mirando. No lanzó un salvavidas. No gritó. Solo me observó unos segundos. Y luego. Se dio la vuelta y desapareció dentro del yate. Como si yo ya no existiera. El silencio fue inmediato. El agua se calmó otra vez. Me quité los zapatos. Se hundieron. Mi teléfono muerto. Pero la brújula seguía en mi bolsillo. Pesada. Real. Miré hacia la costa. Lejos, pero visible. Tal vez 2 kilómetros. Mi padre me enseñó a nadar cuando tenía 5 años. No crío a alguien que se hunda, decía. Así que empecé a nadar. Los primeros minutos fueron controlados. Respiración constante. Ritmo firme. Pero después. Vino el calambre. Mi pierna izquierda se tensó con un dolor brutal. Giré sobre mi espalda. Floté. Esperé. El cielo cambiaba de color. Naranja a púrpura. Las primeras estrellas aparecían. Pensé en mi padre.
En cómo revisaba cada detalle antes de zarpar. En cómo jamás habría permitido una barandilla suelta. Pensé en Verónica. En su sonrisa. En su voz susurrando en mi oído. Y entonces. Vi luces. No eran de la costa. Se movían. Bajas sobre el agua. Una embarcación. ¡Hey! Grité con lo que me quedaba de voz. Un haz de luz me iluminó. ¿Hay alguien ahí? Gritó una voz. Sí. Quédate donde estás. Un barco pesquero se acercó. Un hombre mayor me lanzó un gancho y me sujetó con una fuerza sorprendente. Me sacó del agua. ¿Te caíste de una fiesta? Preguntó. Lo miré temblando, empapada. Algo así. No hizo más preguntas. Me dio una manta. Café caliente. El barco olía a sal, diésel y vida real. ¿Quieres llamar a alguien? Preguntó. Asentí. Me pasó un teléfono satelital. Marqué un número que sabía de memoria. Contestaron al segundo tono. Sí. Héctor, dije. Estoy viva. Silencio. Verónica intentó matarme. 5 segundos. Silencio absoluto. ¿Dónde estás? Preguntó finalmente. Le di las coordenadas. Luego dijo algo que cambiaría todo. No llames a nadie más. Ni policía. Ni familia. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ella cree que estás muerta. Hizo una pausa. Y cuando alguien cree que ganó, comete errores. Miré el mar oscuro. La brújula aún en mi mano. La aguja firme. Dame 48 horas, dijo. Y tendremos todo. Y en ese momento. Entendí. Esto no había terminado. Apenas estaba empezando. Pasé las siguientes 48 horas desaparecida. El hombre que me rescató se llamaba Don Ernesto. Tenía más de 70 años, manos duras como hierro y una forma de hablar directa sin rodeos. No preguntó demasiado. Solo lo necesario. Alguien quiso hacerte daño, dijo una noche apoyado en la puerta de la cabina. Sí. Asintió como si eso fuera suficiente. Entonces quédate quieta, y deja que ellos cometan errores. Exactamente lo mismo que había dicho Héctor. Dormí poco. Comí lo justo. Y esperé. Cada hora que pasaba. Verónica pensaba que yo estaba muerta. Y cada decisión que tomaba, quedaba registrada. Cuando se cumplieron las 48 horas, Héctor me llamó. Ya está, dijo. Es hora de volver. Me recogieron en un pequeño puerto al sur. Un coche negro. Sin preguntas. Sin conversación. Durante el trayecto, Héctor me explicó todo. Cada movimiento. Cada error. Cada prueba. A las 7 de la mañana del día siguiente empezó. Verónica reportó tu desaparición. ¿Solo a las 7? Pregunté. Sí. 12 horas después de que cayeras al agua. 12 horas. Demasiado tiempo. A las 7:42 llamó a su abogado. Claro. A las 9:15 presentó una solicitud urgente para controlar los bienes como única familiar sobreviviente. Cerré los ojos. Demasiado rápido. Demasiado preparado. Pero eso no es lo peor, continuó Héctor. Su voz cambió. Se volvió más fría. Había 3 pólizas de seguro de vida a tu nombre. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Contratadas por Verónica, en los últimos 14 meses. Silencio. Beneficiaria única, ella. ¿Cuánto? 4.2 millones. El coche siguió avanzando. Yo no dije nada. 2 de esas pólizas, añadió, fueron contratadas hace menos de 6 meses. Patrón. Planificación. Premeditación. Ese mismo día, continuó, cambió las cerraduras del despacho de tu padre. Por supuesto.
Y tu hermanastra publicó en redes sociales pidiendo oraciones por su hermana. Solté una risa seca. Primera vez que me llama así, supongo. Todo está documentado, dijo Héctor. Horas, registros, llamadas, movimientos. Cada pieza encajaba. Perfectamente. ¿Y hay algo más? Lo miré. Verónica llevaba más de un año trabajando con otro abogado. ¿Para qué? Para falsificar un documento. El aire en el coche se volvió más pesado. Un anexo al testamento de tu padre. No. Sí. Un documento que la convertiría en copropietaria del fideicomiso, en caso de tu muerte. Cerré los ojos. Todo encajaba demasiado bien. ¿Era convincente? No lo suficiente, respondió Héctor. La fecha no coincide. Tu padre estaba fuera del país ese día. Pero si yo moría. Nadie lo habría cuestionado de inmediato. Silencio. El plan era claro. Primero, eliminarme. Luego, cobrar seguros. Después, reclamar herencia. Todo limpio. Todo legal, en apariencia. Vamos a hacer esto bien, dijo Héctor finalmente. ¿Qué significa eso? Que no vamos a la policía todavía. Lo miré. Primero, entras en la casa. ¿Qué? Con testigos. Con pruebas. Y con ella creyendo que estás muerta. Una pausa. Quiero ver su cara, añadió cuando entienda que perdió. El coche giró hacia mi calle. La casa apareció frente a nosotros. Igual que siempre. Pero no lo era. Tu tío está dentro, dijo Héctor. Llegó esta mañana. Asentí. Perfecto. Testigo. Respiré hondo. El coche se detuvo. Bajé. Llevaba ropa prestada. Cabello seco con sal. Ojeras. Parecía alguien que había salido de una tumba. Y en cierto modo, lo había hecho. Caminé hacia la puerta. No toqué. Saqué una llave. La que Verónica no sabía que tenía. La que mi padre me dio años atrás. Guárdala donde nadie la encuentre, me dijo. En ese momento pensé que hablaba de ladrones. Ahora sabía. Que hablaba de ella. Abrí la puerta. El olor a madera me golpeó. Todo parecía normal. Demasiado normal. Caminé hasta la sala. Mi tío estaba sentado con una taza en la mano. Me vio. Se quedó congelado. No se levantó. No habló. Solo me miró, como si estuviera viendo un fantasma. Verónica estaba de espaldas hablando. Y las flores deberían ser blancas, creo que. Se giró. Y me vio. El tiempo se detuvo. Literalmente. Su boca quedó entreabierta. Sus ojos vacíos. Lucía apareció en la escalera. Se detuvo en seco. Una mano en la barandilla. Nadie habló. Nadie se movió. 7 segundos. Los conté. Como mi padre contaba los segundos entre relámpago y trueno. Me senté en su sillón. El único que Verónica nunca movió. Porque era demasiado pesado. Porque algunas cosas no se pueden cambiar. Héctor entró detrás de mí. Con un sobre en la mano. Lo colocó sobre la mesa. Y lo abrió, lentamente. Verónica, dije con calma. La miré directo a los ojos. Creo que tenemos mucho que hablar. El silencio en la sala era tan denso, que parecía pesar. Verónica no se movía. No gritó. No corrió. No preguntó cómo. Solo me miraba, como si su mente no pudiera aceptar lo que tenía enfrente. Esto no es posible, susurró finalmente. Héctor dio un paso adelante. Colocó varios documentos sobre la mesa, uno por uno con precisión quirúrgica. Vamos a hacerlo sencillo, dijo con voz firme. El primer documento. 3 pólizas de seguro de vida, anunció. Contratadas en los últimos 14 meses. Verónica no reaccionó.
Beneficiaria única, usted. Segundo documento. Solicitud de control de bienes presentada horas después de reportar su desaparición. Tercero. Un anexo falsificado al testamento del señor Alejandro Rivas. Ahí, algo cambió. Un leve temblor en sus manos. Casi imperceptible. Pero real. La fecha no coincide, continuó Héctor. Él estaba fuera del país ese día. Cuarto documento. Informe de la Guardia Costera. 12 horas de retraso en el reporte. Cada hoja, era un golpe. Cada palabra, una prueba. Verónica bajó lentamente la mirada hacia la mesa. Como si los papeles pudieran desaparecer si no los miraba. Esto es un malentendido, dijo finalmente. Su voz, ya no era segura. No, respondí. Esto es un plan. Silencio. Mi tío dejó la taza sobre la mesa. El sonido fue seco. Definitivo. Desde la escalera, Lucía empezó a llorar. No se movía. No bajaba. Solo, lloraba. Héctor cerró su pluma con un clic. El fideicomiso es intocable, dijo. Incluso si ella hubiera muerto, usted no habría recibido nada. Verónica levantó la cabeza. Confusión. Miedo. ¿Qué? Los activos habrían pasado a una fundación, continuó. No a usted. Esa fue la primera vez. Que realmente entendió. Todo lo que había hecho. No tenía sentido. No iba a ganar nada. Había destruido su vida, por algo que nunca iba a tener. Se dejó caer en el sofá. Lentamente. Como si el peso de la verdad finalmente la hubiera alcanzado. 18 años, murmuró. Nadie respondió. 18 años en esta casa, y nunca fue mía. La miré. No con rabia. No con odio. Solo claridad. Tenías un hogar, le dije. Tenías estabilidad. Tenías más que suficiente. Hice una pausa. Pero nunca te bastó. Levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos. Pero no lloraba. Tu padre siempre te eligió a ti, dijo. Siempre. No lo negué. Porque era verdad. Y tú elegiste empujarme al mar, respondí. El silencio volvió. Pesado. Final. Héctor sacó su teléfono. Es momento, dijo. Marcó. Sí. Procedan con la denuncia formal. Colgó. Luego hizo otras llamadas. Cada una, quitándole algo. Dinero. Acceso. Control. En cuestión de minutos, todo empezó a desmoronarse. Las transferencias quedan suspendidas, dijo en una llamada. Se inicia proceso legal por fraude en otra. Notificación de desalojo en 30 días. Verónica escuchaba todo. Sin moverse. Como si cada palabra fuera un ladrillo cayendo sobre ella. Mi tío se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo. Tu padre no habría permitido esto, dijo. Y se fue. Lucía bajó lentamente las escaleras. Se sentó en el último escalón. No se acercó. No se defendió. Yo no sabía lo del seguro, dijo en voz baja. La miré. No respondí de inmediato. ¿Sabías lo del viaje?, le dije. Asintió. Dijo que solo era para asustarte, para que aceptaras cambiar el testamento. Una pausa. No sabía lo de la barandilla. La observé. Pero bajaste y cerraste la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía miedo. Y aún así lo hiciste. Silencio. No gritó. No discutió. Solo bajó la mirada. Tienes 34 años, Lucía, le dije. Ya no puedes vivir como si no eligieras. Levantó la cabeza lentamente. Por primera vez, no miró a su madre antes de hacerlo. Lo sé, susurró. Se levantó. Y subió las escaleras. Sin pedir permiso.
sin esperar aprobación. Eso fue nuevo. Verónica seguía sentada. Vacía. Esto no termina así, dijo finalmente. La miré. No, respondí. Esto apenas empieza. Porque esta vez no era una discusión familiar. Era un caso criminal. Y ya no había forma de detenerlo. Los días siguientes fueron silenciosos. Pero no tranquilos. El silencio de una tormenta que ya había pasado, dejando todo expuesto. Héctor se encargó de todo. Las denuncias fueron presentadas formalmente. Fraude, falsificación de documentos y negligencia criminal. El cargo más difícil de probar era el intento de asesinato. No porque no hubiera sucedido, sino porque probar quién manipuló la barandilla no era tan sencillo. Los 2 hombres del yate habían desaparecido. Pagados en efectivo. Sin registros. Sin nombres reales. Pero el resto era suficiente. Las pólizas de seguro. El documento falsificado. El retraso de 12 horas. Las llamadas. Los movimientos. Todo dibujaba una historia clara. Una historia que un juez no podía ignorar. Verónica fue arrestada semanas después. No puso resistencia. No gritó. No hizo una escena. Solo caminó, como alguien que finalmente entendía que no había salida. El juicio no fue largo. Las pruebas eran demasiado contundentes. Su abogado intentó negociar. Y lo logró. Un acuerdo. 5 años de prisión. Posibilidad de libertad anticipada. Cuando Héctor me lo dijo, guardé silencio unos segundos. ¿Es suficiente?, me preguntó. Miré la brújula sobre mi escritorio. La misma. La de mi padre. No, respondí. Pero es el final. Y eso, a veces es suficiente. No asistí a la audiencia. No quería verla. No necesitaba hacerlo. Algunas historias no necesitan un cierre visual. Solo un cierre. Mi tío fue en mi lugar. Me llamó después. Se veía pequeña, dijo. No pregunté más. No hacía falta. Lucía se mudó poco después. Un pequeño apartamento en la ciudad. Consiguió trabajo como diseñadora. Un trabajo real. El primero que eligió por sí misma. Un día me llamó. Conseguí el puesto, dijo. Bien, respondí. Hubo un silencio. Sé que no me debes nada, añadió. Lo sé. Otra pausa. Pero, gracias. No respondí de inmediato. No porque no quisiera. Sino porque algunas cosas necesitan tiempo. Suerte, le dije finalmente. Y lo dije en serio. No con cariño. No con frialdad. Solo con verdad. La casa volvió a ser casa. Silenciosa. Ordenada. Mía. Recuperé el sillón de mi padre. Saqué la vieja mecedora de mi madre del garaje y la devolví al porche. Donde siempre había estado. Donde pertenecía. El mar seguía ahí. Igual que siempre. Indiferente. Constante. Meses después activé la fundación que mi padre había dejado prevista. Un proyecto para ayudar a trabajadores del mar. Entrenamiento. Seguridad. Supervivencia. Lo que marca la diferencia entre volver a casa o no. Invité a don Ernesto. El hombre que me sacó del agua. Apretó mi mano con la misma fuerza de aquel día. Tu padre estaría orgulloso, dijo. No respondí. Pero lo sentí. Esa noche me senté en el porche. En la mecedora. Mirando las luces del puerto encenderse una a una. Como él hacía. Saqué la brújula. La abrí. La aguja giró, y se detuvo. Norte. Siempre norte. Mi padre tenía razón. No te dice a dónde ir. Te dice, hacia donde ya estás mirando. La cerré.
La guardé en el bolsillo. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que ya no estaba sobreviviendo. Estaba avanzando. Bienvenidos a Traición y Venganza, el canal donde las historias de traición, ambición y justicia revelan hasta dónde puede llegar una persona, y hasta dónde está dispuesta a levantarse otra. Si esta historia te hizo pensar, si te recordó que la preparación puede salvarte la vida, o que la verdad siempre encuentra su camino. Suscríbete. Porque aquí, las víctimas no desaparecen. Se levantan. Y siempre regresan.